Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa A Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a conversar con el diputado venezolano Roy Daza sobre la agresión que su país está sufriendo a manos de Estados Unidos. No se vayan, regresamos en muy breves instantes. Información internacional que acaba de conocerse tiene que ver con la decisión que tomó el presidente Barack Obama de sancionar a Venezuela y declarar una situación de emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone la situación en ese país para la seguridad de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos tomó la decisión de establecer sanciones sobre 7 funcionarios venezolanos, acusándolos de violaciones a los derechos humanos en el interior de Venezuela, y serían sanciones establecidas por los Estados Unidos. Claro, son sanciones que fueron aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos y que el presidente Barack Obama acaba de firmar y oficializar. También insta al gobierno de Venezuela a liberar a todos los prisioneros políticos, que incluyen a docenas de estudiantes, también al líder opositor Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledesma. Habrá seguramente pronto una respuesta de parte del gobierno de Venezuela, recordemos, elegido democráticamente en las urnas de ese país. Estamos ya de vuelta en la Contracorriente. Qué bueno que siguen con nosotros para conversar con el diputado Roy Daza sobre el ataque a Venezuela. Roy, muchas gracias por tu presencia el día de hoy aquí. Roy viene de Venezuela, como lo acabamos de decir, es diputado al Palatino, es colega periodista, los patos le tiran ahora las escopetas, ¿verdad? Y tiene una columna semanal en el Diario del Orinoco, con mucho, uno de los periódicos más vistos en Venezuela. Ha sido 3 veces diputado y es originario de la provincia de Aragua, ¿no?, en el centro de Venezuela. Pues muchas gracias, bueno, Roy, otra primero, vez. muchísimas gracias, de verdad, por la oportunidad de conocerlos y de estar con ustedes y de poder hablar a todos a través de este medio y tener la oportunidad de poder conversar contigo y con todos los compañeros aquí. Pues gracias, Roy. Entramos en materia, ¿no? ¿Cómo es posible? En Estados Unidos ha tenido una política belicista permanentemente en contra de la revolución chavista. Ha hostigado primero al gobierno de Hugo Chávez, después al gobierno de Nicolás Maduro, sin tregua. Pero diera la impresión de que ahora le dio una vuelta a la tuerca, que la agresión alcanzó un nivel más grande. ¿Cómo te explicas esto, Roy? ¿Qué está sucediendo? Sí, varias cosas, ¿no? Yo creo que esa decisión política del presidente Obama no responde a un solo elemento, responde a varios factores políticos muy importantes. En primer lugar, yo creo que hay que destacar que es el primer acto donde, digamos, como decimos en Venezuela, cruzaste la raya. Es decir, una cosa es una declaración, otra cosa es el apoyo, no tan velado, pero por lo menos medio escondido a los sectores de oposición, el apoyo que Estados Unidos hizo al golpe contra Chávez. Bueno, todo eso más o menos se conoce. Esta es la primera vez que un presidente toma una decisión directa en relación a nuestro país. Eso no tiene precedente. En Venezuela no tiene precedente, en la historia de Venezuela eso no tiene precedente. Con Estados Unidos ha habido problemas con Francia, con Inglaterra hace 100 años atrás, pero eso con Venezuela no tiene. Ahora, ¿por qué
¿Por qué llega a esta conclusión para Obama y por qué toma esta decisión? Yo creo que Estados Unidos y una parte de la oposición, afortunadamente una parte pequeña de la oposición, pero muy activa y con mucha capacidad mediática, se emprendió una lucha desde el año pasado, lo que se conoció como la salida. Ajá. Eso llevó a que desde el 23 de enero, que es un día emblemático para mi país, y particularmente desde el 12 de febrero, se irrumpiera una sucesión de jornadas de violencia callejera focalizadas en algunos puntos. Sí. Mediáticamente, seguramente ustedes aquí en México y en todas partes lo veían como una cosa que el país estaba incendiado por los cuatro costados. No, claro, como una gran rebelión estudiantil, sobre todo mucha candela, es decir, mucho fuego, es decir, mucho trabajo para el internet, mucho trabajo para el video, mucho trabajo para de imagen, una estrategia de comunicación. Mucho de imagen, y nunca grandes movilizaciones. Es decir, nunca hubieron grandes ni una sola, ni una sola. Todo ese plan tenía un objetivo político, que su principal vocero, que es Leopoldo López, que está detenido ahorita. Que él era un funcionario electo. No, él fue un funcionario electo hace muchos años. Ajá. Él fue alcalde de Chacao, que es una parte de Caracas. Y era ya solamente un dirigente en este momento partidario. Era un dirigente, no, porque es que él fue procesado por corrupción. Entonces, él está inhabilitado para ser candidato. Creo que hasta dentro de 2 o 3 años no puede ser candidato, por corrupto. Ajá. Pero él era la figura visible, digamos, No, él no es la figura visible de la oposición, no, eso no es verdad. Es decir, la figura visible de la oposición, el candidato presidencial 2 veces de la oposición, toda unificada, es Enrique Capriles Radosky. Pero con una posición más moderada que Leopoldo. No una posición más moderada ni menos moderada. Es que hubo un momento en que Estados Unidos toma la decisión de que este es el líder, como lo dice incluso las propias comunicaciones norteamericanas. Es decir, ellos escogieron quién es el líder. Y desplazaron a Capriles. Desplazaron a Capriles porque ya en el año 2013, Capriles lanza la primera, en Venezuela, esa de violencia callejera focalizada. Eso tiene un nombre, que es muy difícil. Las guarimbas. Las guarimbas, se llama así, siempre se llama las guarimbas. Entonces, hubo un primer suceso, del cual fue responsable directo Enrique Capriles Radosky. Y después de esto, pero esto sí fue muchísimo más grave, y empezaron a haber muertos y muertos y muertos y muertos. Fueron 43 ciudadanos muertos. ¿A lo largo de qué periodo de tiempo? Todo el mes de febrero, marzo, abril y una pequeña parte de 2014. Mayo, de 2014. Eso impactó mucho al país. Indiscutiblemente, 43 personas muertas, calles bloqueadas, destrozos y acción de grupos paramilitares que disparaban contra la gente. Grupos paramilitares venezolanos, porque también se ha denunciado la presencia de paramilitares colombianos. Fueron capturados los colombianos en el estado de Táchira, que es un estado fronterizo. En la frontera, sí. Que dispararon en contra de la multitud para crear disparaban víctimas. En contra de la multitud y disparaban en contra de los oficiales de la Guardia Nacional, también, que es el que se encarga del orden público, ¿no? Y disparaban contra la venezolana de televisión, que es la principal emisora del Estado. Yo te puedo contar, un día estaba en una entrevista y estaban llegando los plomos, es decir, a punta de metralleta, es decir, no es juego, ¿no? La cosa, ¿no? Sí. Y bueno, los ataques de francotiradores, una situación sumamente muy grave. Todo esto entonces inscrito en lo que se llamó la salida. La salida, así se llamaba. Y los dirigentes, Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, el alcalde mayor de la ciudad de Caracas. Desplazando al ex candidato presidencial Capriles. No solo a Enrique Capriles, desplazando a todos. A todos. Y lo que tú dices, ellos 3 fueron designados por Estados Unidos como los líderes de la oposición venezolana. Bueno, lo dicen los propios norteamericanos. Es decir, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Es decir, cuando ellos dicen, pedimos la libertad del líder de la oposición, Leopoldo López,
Yo me imagino que el señor Enrique Capriles Radosky no le debe gustar mucho eso, porque el que aspira a ser candidato presidencial es Enrique Capriles Radosky, y el que ha sido 2 veces candidato presidencial. Entonces, ellos toman esa decisión, y por supuesto, ¿qué fue? ¿Por qué fracasó? Es decir, ¿por qué ese esfuerzo tan grande? Es más, un esfuerzo mediático, mira, una cosa increíble. Es decir, tú te imaginas Madonna pidiendo libertad para Venezuela. Es decir, ¿qué sentido tiene eso? Es decir, ¿qué sabrá Madonna de Venezuela? Es decir, que es decir, para ponerte un ejemplo que es casi un exabrupto, ¿no? Y toda una preparación realmente mundial, muy bien hecha, ¿no? ¿Para qué? Para acorralarnos. Entonces acusar de violación de derechos humanos, de tortura, de cualquier cosa, de dictador, de que hay una dictadura, la dictadura chavista y todo. Pero, ¿qué hace el presidente Maduro? Actúa con calma, poco a poco, y se produce una intensa movilización a favor del gobierno de parte de las fuerzas chavistas, pues sí, el chavismo, que es muy mayoritario en mi país. Una movilización popular. Movilización popular diaria. Durante todos esos meses, todos los días hubo movilizaciones en todo el país. Grandes, pequeñas, chiquitas, de distintos calibres. Esta movilización callejera contra el gobierno fue interpretada como un intento de dar un golpe de Estado. No, pues que lo dijeron. Es decir, la salida era la salida de Maduro. López, el 12 de febrero del año 2014, en la cámara de televisión, eso lo vio todo el país, dijo, ¿hasta cuándo van a hacer estas movilizaciones? Hasta que se vaya Maduro. Es decir, y ellos el día 23 de enero habían dicho, en la proposición de la salida, nosotros le pedimos la renuncia al presidente Maduro. Esto tuvo una respuesta concreta. El presidente Maduro le dijo, yo no voy a renunciar. Yo le decía a mis colegas parlamentarios, en el Parlamento latinoamericano, que son de la oposición, yo le decía, bueno, pero es que ustedes están proponiendo, ustedes ya hicieron la propuesta, así, Maduro renuncia, y Maduro ya les respondió, no voy a renunciar, entonces ¿ahora qué van a hacer? Entonces, esa situación generó una derrota política para la derecha, es decir, la guarimba fue una derrota política demasiado grande, porque ¿qué pasó? ¿Qué te parece, Roy, si hacemos una breve pausa y nos vamos a un corte y regresamos en muy breves instantes para ver qué sucedió después de la derrota de la guarimba? No se vayan, volvemos. Hace algunos años yo viví un tiempo en Venezuela y ahí conocí en el lago de Maracaibo a un pintor de altísimo talento que se llamaba Vargas. Era carpintero, analfabeto o casi analfabeto, mal sabía escribir su nombre con la S al revés, y era un artista prodigioso. Algunas galerías de Caracas iban a verlo a su pueblo de Cabimas y le compraban por monedas cuadros que después se revendían a precios mucho más altos y que ahora se han cotizado mucho más desde que Vargas murió. Esos cuadros eran cuadros de colores que humillaban al arco iris. Las flores, las plantas, los pájaros eran muchísimo más grandes que la gente. Por lo tanto, el público, sobre todo el público extranjero, celebraba la obra de Vargas como un canto a la vida tropical, como un himno a la naturaleza americana. Y la verdad de la milanesa era que Vargas había nacido, había crecido, había vivido y pintaba en el pueblo donde murió, que era el pueblo que más petróleo ha dado a la civilización occidental y que el petróleo aniquiló. Allí no había ni una sola plantita verde, era todo gris o negro. Hasta las aguas del lago eran turbias
y los peces habían muerto hacía mucho. El arco iris, cuando salía en blanco y negro, blanco y preto. Y los urubús volaban de costas y los buitres volaban de espaldas. Y entonces, en ese lugar fétido, espantoso, este hombre creó esa pintura prodigiosamente bella, colorida, loca. Y yo siempre decía, discutiendo con mis amigos en Venezuela, que Vargas era un pintor realista, porque uno no solo es realista cuando pinta la realidad que conoce y padece, sino que también es realista cuando pinta la realidad que necesita, porque en la barriga de este mundo hay otro mundo posible. Estamos de regreso en la Contracorriente conversando con el diputado Roy Daza sobre la agresión a Venezuela. Roy, antes de irnos al corte nos explicabas cómo a la guarimba de la oposición el chavismo responde movilizando a sus bases en las calles de toda Venezuela. Sí. Movilizaciones que siempre tenían el cuidado de no estar cerca de los sitios de la guarimba, porque los sitios de la guarimba eran muy focalizados. Es decir, siempre fueron en los municipios donde ellos tienen alcalde. Es decir, donde tienen alcaldía, porque ellos ganaron, donde ganaron la alcaldía, ellos tienen su alcalde. Y además de eso, el presidente Maduro llama a un diálogo nacional. UNASUR contribuye con el diálogo nacional, se hace el diálogo nacional, se presenta un hecho insólito en la vida política nacional, que la oposición tiene la oportunidad de discutir con el gobierno en cadena nacional durante 7 horas continuas. O sea, con todos los medios de comunicación electrónicos abiertos, durante 7 horas, durante 7 dijeron horas, lo que quisieron. Dijeron lo que quisieron y plantearon y por supuesto, los voceros nuestros también, la dirigencia del partido, la dirigencia de la Asamblea Nacional, el propio presidente coordinando la... Él estuvo en esa reunión. Él coordinó la mesa. Es decir, él estuvo al frente de la mesa. Se crearon las mesas económicas, la mesa social, se creó la mesa política. Es decir, se crearon un conjunto de instrumentos con los líderes de la oposición. Ahí la guarimba empezó a desinflarse. ¿Y qué pasa? Que imagínate tú vives en una urbanización de clase media, que es normalmente en las urbanizaciones de clase media alta donde se da la guarimba, y te la acercan, ¿no? Te la acercan 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses. La misma gente que vive en esa zona, que no son simpatizantes del chavismo, generalmente son gente que es opositora, empezó a oponerse a la guarimba, porque empezó a fastidiar a la guarimba. Primero, ellos decían, mañana cae Maduro, pasado mañana cae, no es el lunes, no es el domingo, ¿no? Cuando la gente empezó a ver que eso no era verdad, sencillamente la gente empezó a decir, bueno, ¿qué es esto? Y entonces yo no puedo comprar, yo no puedo salir, yo no puedo. Y llegó un momento, hubo muchos hechos muy terribles, que incluso es muy doloroso hablar de ellos, pero hubo un momento que fue definitorio. Atacaron a un kinder, a una guardería infantil, es decir, de niños de pequeñitos, ¿no? Y los pusieron en riesgo. Es decir, pusieron en riesgo a una guardería. Mira, ahí sí realmente ese movimiento se acabó. Y lo que viene inmediatamente de eso es que la base combinación social de movilización popular con negociación política y apertura de espacios. Esa es la estrategia con la que responde el gobierno de Nicolás Maduro. Y con una gran ayuda desde el exterior, por los gobiernos amigos, y por prácticamente toda América Latina. En eso incluso sin excepciones, ¿oíste? Sin excepciones. Todos los gobiernos de América Latina pusieron su esfuerzo para que la situación se superara. Y además de eso,
una situación muy grave. Es decir, en la oposición en Venezuela se llama la Mesa de la Unidad Democrática. Están todos los partidos, son como 30 partidos. Desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. De cualquier cosa. Toda esa oposición empieza a quebrarse la mesa. Y su coordinador, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, que independientemente de que sea opositor, es una persona muy respetable en el país, ¿no? El doctor José Ramón Medina, también una persona opositor, pero muy respetable. Bueno, fueron prácticamente por el grupo de la salida, los atacaron mediáticamente de tal manera que tuvieron que renunciar. Y eso se empezó a descomponer, a descomponer, a descomponer. Inmediatamente eso se convoca al tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido del presidente Chávez, el presidente Maduro, y el partido mayoritario. El partido mayoritario, evidentemente. En las cámaras. Muy, muy mayoritario. Por supuesto, hay otros partidos también de izquierda, otros partidos de la revolución, pero el partido fundamental es el PSV. Y reúne el Congreso y toma una decisión política. El presidente Maduro, presidente del partido, porque recuerda que el presidente del partido era el presidente Chávez, que el presidente Chávez había muerto, y toma decisión. Entonces, pareciera un acto de formal. No, en Venezuela eso no tuvo ninguna formalidad, fue un hecho político muy importante. Fue ratificar el liderazgo. Del presidente Maduro y además la unidad del movimiento chavista en Venezuela. Y en ese momento se acrecienta lo que nosotros llamamos la guerra económica. O sea, primero la protesta en las calles, la guarimba, la violencia, todo montado en una estrategia mediática que busca mostrar una imagen de ingobernabilidad. Eso fracasa y viene entonces una nueva etapa, claro, que es la etapa de la guerra económica. Es decir, la guerra económica, ¿qué significa? Uno de los ministros de quien fue presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, Ricardo Hausmann, dice en un tono académico desde Estados Unidos que Venezuela se declara en default, es decir, que no tiene para pagar. Bueno, y resulta que eso hizo que los bonos de PDVSA es Petróleos de Venezuela, ¿no? La empresa estatal. La empresa estatal más importante del país. Es decir, caen los bonos, se crea una situación, es decir, nos dan un golpe financiero desde Estados Unidos, es decir, producto de anunciar de manera irresponsable un default. Y era sorprendente, y resulta que habíamos pagado incluso antes, es decir, todos los vencimientos de la deuda estaba cubierto. Como se ha hecho durante todo el tiempo con el gobierno del presidente Maduro. No ha habido un año donde cada compromiso no se haya sostenido. Y empieza, en Venezuela somos muy dados a ponerle nombre a las cosas, empieza lo que se llama el bachaqueo. ¿Qué de bachaco. significa? ¿Sabe lo que es un bachaco? No. Como una hormiga grande. Muy bien. El hormigueo, entonces. El hormigueo. Bachaco es que si usted compra en la red Mercal, que es una red para las familias pobres que tiene el gobierno. Lo que sería las antiguas tiendas con Azupo en México, digamos. Exacto. Una harina para hacer arepas cuesta 7 bolívares. Si usted pasa para Colombia, eso lo puede vender en 120 bolívares. Es decir, por supuesto, está. En Venezuela... Entonces hay un contrabando de... No, un contrabando de extracción espectacular. Medicina, caucho, es decir, llantas de los carros, todo. Es decir, pero sobre todo comida. Sobre todo comida y medicina. Y una cosa que... Yo no sé si usted sabe que el litro de gasolina en Venezuela cuesta 0,90. Es más barato que la Coca-Cola. No, pero demasiado más barato. Es decir, ni un cafecito vale eso. Es decir, el litro de gasolina. Le puedo decir incluso un hecho personal, familiar, ¿no? Mi esposa tiene un pequeño carrito muy chiquito y mi esposa le da 5 bolívares al señor
y el gasto de la gasolina no llega a 2 bolívares, ella le regala los otros 3. Pues, Sí, es el- sí. Ajá. es Absolutamente absurdo, incluso subsidiada. absurdo, sí. Hay una discusión en Venezuela ahorita sobre eso, una cosa que, es decir, el subsidio cuesta 12.000 millones de dólares al año. Al año. Es decir, es El muy grande. subsidio a la gasolina. Sí, sí, es tremendo. Sí, porque en la práctica no cubre ni siquiera los costos de producción. Ujú. Por supuesto, usted puede suponerse que hay gente que traspasa la frontera 10 veces al día para vender, ¿no?, al otro lado el litro por 50, 60, hasta $100. Entonces esto sería el segundo elemento de la guerra Muy económica. fuerte, muy fuerte, muy fuerte. El contrabando y antes esta declaración. de Logramos default. en diciembre bajar la guerra económica. Ajá. La logramos bajar, ¿no? Y se presenta en enero otra vez una situación de guerra económica muy fuerte. En Es enero decir, de este año, de en 2015. enero de este año. Y empiezan a haber algunas declaraciones muy preocupantes. Pero en parte de la guerra económica sería también el desabasto artificial. Claro, por supuesto. Eh, No, yo no te voy a decir que es artificial. Es Tiene real. una parte que hay problemas económicos en mi país. Es decir, Ajá. si tú vendes el barril a $100 y ahorita lo estás vendiendo a 40, por supuesto que el país está en una situación difícil desde el punto de vista económico. Ajá. Es decir, no es irreal la situación económica. Y además, nosotros no lo estamos escondiendo. Es decir, si algo ha hecho el gobierno es explicar qué es lo que... ¿Cuál es la hay un situación problema derivado de la caída del precio internacional Claro. del petróleo y de los ingresos, Claro. entonces. Y sobre eso monta la especulación. Pero parte de monta- estos problemas venían de antes de la caída de ese precio venían petróleo. de antes de la caída. ¿Y Pero, cómo por supuesto, explicarlos entonces, Roy? Explicarlo por una razón desde el punto de vista económico muy importante, que es lo siguiente. En Venezuela, el ingreso principal es el ingreso de petrolero. Ujú. Es decir, en Venezuela eso se llama renta. La renta La petrolera. renta petrolera. Es decir, eso ocupa más o menos el 30 y pico por ciento del PIB. Ujú. ¿no? ¿Qué es lo que sucede desde hace ya algunos años en mi país? Que el gasto del Estado, ¿no?, está por encima de lo que puede soportar la renta petrolera. Y la propia economía ya no tiene ese gran motor que siempre fue la renta. Ya la renta no ocupa, porque la economía también creció. Es decir, Venezuela ya no es la economía de hace 30, 40 años atrás. Y recuerda, te digo un dato nada más. En 2 años, el gobierno bolivariano ha construido 650.000 unidades habitacionales. O sea, Es hay decir, un programa habitacional y social Es muy amplio. espectacular. Es parte de ese gasto estatal. donde la gente casi no paga nada. ¿no? ¿Qué te Los que parece, pagan. Roy, si vamos a una pequeña bueno, pausa cómo no. Cómo no. y al regresar seguimos conversando? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que sigan aquí en La Contracorriente. $4.4 millones diarios gana el señor Larrea por su Grupo México, por extraer minerales de este país,
por obtener una concesión, ¿sí?, que le han dado los gobiernos priistas y le ampliaron los gobiernos panistas, ¿sí?, y poquito antes de concluir la administración de Felipe Calderón, fue renovada otra concesión minera justamente en la zona de Sonora. Estamos ya de vuelta aquí en la Contracorriente conversando con el diputado venezolano Roy Daza sobre la agresión estadounidense a su país. Roy, antes de irnos al corte, nos explicabas el camino de esta guerra económica. Nos hablabas del contrabando, nos hablabas de la escasez de productos, de la declaración de default. ¿Qué otros elementos tendría esta guerra económica? Tiene un elemento de fondo, ¿no? Un elemento concreto que es la espiral inflacionaria que se nos revienta como nunca, es decir, producto de la caída del ingreso, de la caída global del ingreso, no solo de la coyuntural por los precios, sino la caída global que hemos sufrido, porque recuerda que la crisis económica internacional afecta a todos los países petroleros. Y la competencia en el mercado petrolero es muy alta en este momento. Sí. Estados Unidos ha aumentado su producción, Arabia Saudita está produciendo 13 millones diarios, es decir, Angola que no estaba en el juego ahorita tiene 500,000 al día, es decir, hay una nueva situación. Eso ha producido una modificación estructural en nuestra economía, que solo vive de captar renta. ¿No? Eso hace que en Venezuela producir sea muy caro. En Venezuela no es que no se produzca, pero es muy caro producir. Y eso está llegando a un punto de inflexión en la economía venezolana, con una contradicción fundamental. El 21 de noviembre del año 2001, el presidente Chávez firma la nueva ley de hidrocarburos, que recoge dos cosas fundamentales. Uno, el petróleo es de los venezolanos, de la nación venezolana, de los de ahorita y las futuras generaciones. Dos, nosotros vamos a cobrar una regalía del 30% por el negocio petrolero y hacemos negocio con todo aquel que quiera hacer negocio. Le quiero decir que la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, es hoy el centro de inversiones más grande que hay, por lo menos en esta parte del continente. Las inversiones petroleras siguen. Norteamericanas, además. Es decir, las Chevron Texaco, los chinos, Qatar, es decir, los franceses, los italianos. Es decir, en mi país se invierte mucho dinero en la faja y en la producción porque tenemos mucho petróleo. Y tenemos reservas probadas para 300 años en el nivel que se está produciendo en este momento. Entonces, ¿cuál es el problema de los norteamericanos? No es la explotación del petróleo y la negociación incluso que hemos hecho durante 100 años. Nosotros somos seguros suplidores de petróleo al mercado norteamericano en 100 años. ¿Qué es lo que pasa? Que antes había una estructura que era dominada por lo que se llama la oligarquía de PDVSA, donde el ingreso se devolvía otra vez a las transnacionales. ¿Qué era lo que pasaba? Por producir en la faja, cobrabas 1% de regalía. Nosotros hoy cobramos 30. 30 veces más. Claro. ¿No? Y si el pozo no está bien, cobramos hasta 16. Porque durante la época del neoliberalismo, durante los años 90, el ataque en Venezuela no fue solo privatizar, etcétera, sino fue ir exactamente a la renta petrolera. ¿Cómo arrancarle al país la renta petrolera? Eso los norteamericanos no lo aceptan. Y ese es el problema de fondo con el gobierno chavista y con el gobierno del presidente Maduro, ¿no? Entonces, pero además de eso, hay un problema de inflación, producto de
los problemas propios de nuestra economía, que tiene esto. El rentismo. Claro, el rentismo, pero llevado a unos niveles exagerados. Y además de esto, hay un hecho que yo no puedo dejar de decir. Es decir, no es cualquier cosa para mi país la muerte de Hugo Chávez. Ajá. Eso conmocionó al país. Es decir, el cuadro político. ¿En qué sentido? En el sentido de que la oposición esperaba que a la muerte de Chávez ellos iban a poder ocupar ellos la pensaban que presidencia inmediatamente y ganaban. perdieron las elecciones Ellos por pensaban, un amplio claro. muy significativo de votos. No fue muy amplio. Ellos perdieron las elecciones, ellos no aceptaron la pérdida de las elecciones. Le ganamos por 270,000 votos. Ajá. ¿No? Es decir, fue en medio de una conmoción. Imagínate un liderazgo tan espectacular como el de Hugo Chávez y que el jefe no esté, ¿no? Eso produjo. Ahora, ¿qué pasó ese mismo año, 2013? Este es un antecedente importante para lo que está sucediendo ahorita. En el 2013, Enrique Capriles Radosky, el líder de la oposición, dice que las elecciones municipales, que fueron en diciembre de ese año, eran un plebiscito. Es decir, que si ellos sacaban más votos, Maduro se va. Eso dije. Ya, no lo dijo abiertamente. Yo, por cierto, en televisión le dije que era eso. Ahora, ¿qué sucede? Que del golpe de Chávez un poco la gente se recupera, nosotros nos recuperamos anímicamente y fuimos a la batalla electoral. Le sacamos 1.200.000 votos de adelante en el global. En las elecciones municipales, Claro. después de Y las ganamos el presidenciales. 67% de las alcaldías. Entonces fue realmente un plebiscito, pero de ratificación del mandato Pero de nosotros Maduro. todos lo decíamos. Ajá. Tú sabes lo que pasa. Que el pueblo venezolano toma esas decisiones por su cuenta. Plebiscito. Sí, bueno, está bien, pues. Está bien, es plebiscito. Sí, es plebiscito. Y tú le decías a los compañeros en la campaña, no, déjalos quietos, decía. Está, ¡pum! Aquí está tu plebiscito, aquí lo tienes, pues. Entonces, ahí eso los llevó a la guarimba, ¿oíste? O sea, la derrota en las municipales es el paso, es el antecedente para la guarimba. Dijeron nada, no tenemos cómo. Y después de la guarimba, entonces viene la guerra económica. Ajá. Muy fuerte. Muy fuerte, Sí. que me imagino se mantiene hasta Se estos mantiene, días. imagínate tú, pues, es decir, para conseguir harina pan hay que hacer cola, para conseguir harina pan con lo que se hace la arepa, aceite, cosas, hay que hacer cola. es Esto dificultad. recuerda, Roy, a la estrategia que la derecha chilena siguió para derrocar al presidente Salvador Allende en su momento. Muy parecido. Porque además llega y resulta, en estos días, por ejemplo, encontramos 17 toneladas guardadas en unos locales. De harina. De harina de pan. ¿Y quién lo había escondido? Están procesados, por cierto. Pero por ¿quién la había escondido? Los comerciantes, los mayoristas que llevan. Hay dos tipos de cosas. Hay el bachaqueo, que lo hace todo el mundo, y hay el mayorista que atrapa los pañales de los niños. En estos días encontramos 5 galpones de pañales. Un galpón es un auditorio, Ajá. una bodega. Es una bodega muy grande. En Venezuela decir galpón es algo muy grande, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, eso por supuesto crea irritación. Ellos confunden, es decir, este grupo de la salida confunde la irritación que normalmente hay en la población ante una situación de esta, o cualquier crítica al gobierno, porque recuerda que Venezuela es una democracia y todo el mundo dice lo que sea, ¿no? Y los medios de comunicación son muy activos. Es decir, es un país altamente polarizado. Pero en la prensa internacional se dice lo contrario, se dice que los medios están monopolizados por el Estado, que acaba de cerrar el periódico de Teodoro Pekov por la hostilidad gubernamental. Hay toda una imagen de que hay un monopolio informativo por parte del gobierno. Mira, hubo un momento, y yo te voy a decir una cosa que a lo mejor la gente no sabe. El 7 de diciembre del año 2002 empezó una cadena de 4 televisoras, las 4 televisoras privadas del país,
empezaron una cadena. Una cadena es que no paras en ningún momento, ni siquiera pasaban comerciales. No había ni una sola cuña de comerciales. Era dedicado desde ese día hasta el 14 de febrero del año 2003, estuvieron en cadena las 4 televisoras para tumbar al presidente Chávez. Es decir, ¿qué más te puedo decir? Es decir, en Venezuela hay más o menos entre 100, 120 periódicos diarios importantes. Es decir, nosotros, digamos, tenemos uno, Correo del Orinoco, y Ciudad Caracas, y otro por ahí de carácter local. Todos los demás están en contra. En Venezuela hay aproximadamente 300 emisoras de radio, de las cuales 250 están en la oposición. O sea, el poder mediático sigue siendo un poder de la poder oposición. Muy grande. Ahora, hay periódicos como el Diario La Universal, que es el periódico conservador por excelencia durante 100 años, periódico centenario, que se dio cuenta que le estaba hablando solo a los de la guarimba. Y dijo, no, un momentico, hasta aquí llegamos. Nosotros vamos a hablarles a todo el país. Porque los otros periódicos, que son, digamos, más o menos equilibrados, vendían bastante y ellos no vendían. ¿Qué le pasó a Teodoro? Que es un tremendo periodista, indiscutiblemente, un gran periodista, es decir, un dirigente político importante en mi país, que habla a un pequeñísimo sector, muy a la ultraderecha, ¿no? Y no habla al país, ¿no? Tuvo que cerrar entonces. Tuvo que cerrar, ¿no? Porque ya yo me imagino que los financistas le dijeron, pues un momentico, esto ya no nos sirve. Entonces, y eso es una de las cosas que además, una de las luchas más grandes que nosotros tenemos es precisamente el poder mediático que tiene la derecha, que es muy alto, muy alto, ¿no? Y además, súmale a eso CNN atacándonos desde que amanece el sol hasta que se cae el sol y en la noche también. O sea, hay una ofensiva mediática. Totalmente. Las emisoras que en Colombia se ven todas en Venezuela. Son 24 horas en contra del gobierno del presidente Maduro. 24 horas. Se llaman así, 24 horas. 24 horas contra Maduro, ¿no? Una ofensiva en forma. Total. ¿Qué te parece, Roy, si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que sigan con nosotros. Regresamos en muy breves instantes para este último segmento. No se vayan. Whenever I wake up, try and take the shape of turn into the whole wide world I made up.
declarando una emergencia nacional con respecto a la manera y a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por Venezuela. Es un decreto ley en los Estados Unidos. Es la agresión más grande que ha hecho los Estados Unidos contra Venezuela en toda su historia. Que surge de la desesperación. Hay desesperación aquí, mucha desesperación, impotencia, porque no quieren entender la realidad de la Venezuela revolucionaria y bolivariana, de la Venezuela socialista y chavista. No quieren entender que tenemos una constitución soberana hecha por el pueblo. No quieren entender que hay un pueblo consciente que busca otra realidad, que construye su independencia. Pretende golpear a Venezuela, destruir a Venezuela en sus planes, alocados, desesperados, para después ir por los demás procesos revolucionarios, progresistas, patrióticos, antiimperialistas que hay en toda América Latina y el Caribe. Estamos ya de regreso en la Contracorriente para este tramo final del programa sobre la agresión en Venezuela. Y estamos conversando con el diputado Roy Daza. Roy, comenzamos hablando de la agresión estadounidense a Venezuela y hicimos un rodeo en el que pusiste en el contexto interno las claves para entender esta agresión. ¿Cómo resumirías tú esta ofensiva? ¿Qué pretende Estados Unidos? Estados Unidos tomó la decisión inmediatamente de la sanción a los funcionarios que actuaron directamente en el control de la violencia callejera o de la guarimba del año pasado y de la fiscal, ¿no?, del Ministerio Público, que es la encargada del procesamiento de algunos de los detenidos en relación a eso. Es decir, está dirigido exactamente a atacar a quienes son los responsables por el Estado de mantener el orden público del país. Es decir, se revela la injerencia de los Estados Unidos en la guarimba, es decir, la propia decisión. En segundo lugar, nadie puede creer que Venezuela sea una amenaza contra Estados Unidos. Eso es absurdo. Eso es un exabrupto. La más importante potencia del mundo, ¿no? 10 veces la población de Venezuela. Es que Venezuela tiene 29 millones de habitantes. Yo creo que cualquier ciudad de los Estados Unidos tiene esa... Cualquier estado de Estados Unidos tiene esa cantidad de... Es decir, no hay manera de hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que había pasado previamente a esta situación? Que habíamos develado un golpe de Estado. ¿Cómo? Un golpe de Estado que era hecho por un pequeñísimo núcleo de militares que, utilizando un avión, iban a disparar en el momento del 12 de febrero en la ciudad de La Victoria, donde iba a estar el presidente de la República. ¿Iban a disparar contra él? Contra el presidente, en el sitio. Eso es lo que se llama operación quirúrgica. Un magnicidio. Exacto. Y atacar donde está Telesur, ¿no? Para cortar cualquier posibilidad de comunicación hacia afuera, atacar el Palacio de Miraflores y la Fiscalía General de la República. Esos eran sus 4 objetivos. Eran sus 4 objetivos. Eso fue develado, ¿no? Los señores, ahí están las declaraciones, están los videos, y los señores están siendo procesados por la justicia. Ellos, una de las solicitudes que hace Estados Unidos es que los liberemos. Y bueno, es decir, que no están diciendo sucedió un hecho ilegal, darle impunidad a quienes están involucrados en esos hechos. Bueno, esta situación se debe a lo siguiente. Uno se pregunta, ¿por qué la oposición, o por lo menos esta parte de la oposición, porque yo no voy a meter a toda la oposición porque sería injusto? Yo soy parlamentario y discuto mucho con ellos, pero no voy a decir una cosa que no es. La inmensa mayoría de la oposición no tiene nada que ver con esto. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Venezuela hay elecciones. El Consejo Nacional Electoral ¿cuándo hay elecciones? En octubre, pero ya se fijaron las primarias tipo? Parlamentarias, la Asamblea Nacional y Parlamento Latinoamericano. Ajá. Uno, se fijó las primarias de la oposición, ya tiene una fecha. A nosotros nos toca el 27 de junio, ¿no? Que siempre son los primeros pasos que se dan. En octubre, primera semana o segunda semana de octubre, se dan las elecciones.
Y bueno, si ellos tuvieran tantos votos, van tranquilamente y van a sus elecciones y ganan la Asamblea. Por la Constitución de Venezuela, la Asamblea es un órgano muy poderoso, constitucionalmente muy poderoso. Y además, si la oposición dice, tenemos el 80% de la votación, es decir, ¿por qué no esperar algo que dice la Constitución de Venezuela? El día 16 de abril del año que viene, la oposición constitucionalmente puede solicitar un referéndum revocatorio al presidente Maduro. Significa hacer una consulta para ver si continúa o no al frente como de la que se le hizo al presidente Chávez en el 2004. Y ganó el presidente Chávez. El presidente Chávez ganó con 2 millones y pico de votos adelante. Y ellos, ellos dicen que está muy bien, que tienen la mayoría del país, tal cosa. Entonces nosotros siempre le respondemos una cosa. La Constitución dice exactamente lo que hay que hacer. Usted va para sus parlamentarias. Si ustedes ganan, nosotros lo reconocemos, porque siempre que han ganado, nosotros lo reconocemos. Y si ustedes creen que deben ir a un revocatorio, ustedes van a un revocatorio dentro de apenas, estamos en marzo, dentro de 11 meses, hay 13 vías meses. legales para Están resolver abiertas. el problema del diferendo del Abiertas poder. totalmente. Sin embargo, ellos no No apuestan a que esas no lo apuestan vías. porque los números no le dan, porque ellos conocen encuestas y nosotros también. Y ellos saben las que nosotros conocemos y viceversa. ¿Por qué? ¿Y Estados Unidos qué papel jugaría aquí? Juega el papel de ir horadando a la democracia venezolana, irla deslegitimar la Fiscalía General de la República, a la Asamblea Nacional, deslegitimar al presidente de la República, deslegitimar a la Fuerza Armada Nacional. Y sobre un ataque muy, muy fuerte sobre la Fuerza Armada Nacional. ¿Y qué respuesta ha habido ante eso dentro de Venezuela y en América Latina? En América Latina hemos recibido una movilización casi inmediata. Excepto Uruguay. Mira, excepto Uruguay, una declaración que creo que fue por falta de información, no por otra cosa. Porque la declaración que da inmediatamente Pepe Mujica es totalmente contraria. ¿no? Sí, pero él ya no es, Claro. está al frente del gobierno en Uruguay. Es una declaración El que hijo de tampoco... Sendic, la de Tabaré. Es una declaración que nosotros la calificamos como de falta de información. Debemos tener una conversación con los compañeros en relación a ese tema, pero en general la solidaridad ha sido muy grande de todos los sectores políticos, de los gobiernos, de los presidentes. Es decir, ha habido una intensa movilización en relación a eso. Pero una cosa que hay que destacar, la movilización en Venezuela se ha multiplicado por 10 en los últimos 4 días. La movilización social Del pueblo chavista que salió a la calle, ¿no? Que salió a la calle y a decirle a los imperialistas, nosotros somos los descendientes de Simón Bolívar y del Mariscal Sucre, ¿no? Y de Páez, y de Zamora, y de Rivas, ¿no? Así, o sea, ¿es contraproducente la jugada del presidente Obama? No, el presidente Obama primero dice es exabrupto, toma unas medidas sancionatorias que en todo caso tienen vigencia en su país, no tienen vigencia para nosotros. Y también deja abierta una puerta. El documento deja abierta también una salida diplomática. Y nosotros estamos dispuestos a utilizar todas las salidas diplomáticas y políticas necesarias. Ahora, pero eso sí, jugando al respeto. Es decir, yo te respeto, tú me respetas. Y nos sentamos a discutir 3 cosas que son políticas de Estado en mi país. 1, intercambio de embajadores. 2, no hay por el momento embajadores de los no hay dos por el países momento, nombrados. solo hay encargado de negocio. El que se ha propuesto por parte del presidente Maduro no ha sido aceptado. No ha procedido todavía. Que fue además embajador en Brasil, es una figura... Un gran venezolano, un hombre joven con una gran preparación diplomática, un intelectual muy importante en mi país. Y tratar los problemas por la vía diplomática. Y tercero, una mesa de alto nivel político. Entre los dos países. Donde ustedes quieran, cuando ustedes quieran, las horas que quieran y con los temas que ustedes quieran, estamos dispuestos.
y se nombró al presidente de la Asamblea Nacional, el compañero Diosdado Cabello, diputado Diosdado Cabello, para presidir la Comisión Nacional por nosotros. Eso nosotros se lo ratificamos al presidente Barack Obama. Se lo ratificamos. Nosotros somos un país de paz. Nosotros somos, mira, la única vez que un ejército ha salido de territorio venezolano fue para librar la batalla de Ayacucho. Ya hace unos cuantos años. Y la lucha nuestra contra los españoles, eso hace 200 años. Es decir, nosotros somos un país de paz, nosotros somos un país, y nosotros creemos, y nosotros le solicitamos hoy al presidente Obama, es que retire esa decisión ejecutiva. Roy, se anunció la realización de maniobras militares conjuntas entre Rusia y Venezuela para los próximos días, si no estoy yo equivocado. ¿Es una respuesta a...? No, generalmente se hacen maniobras militares con la Federación Rusa y tal. Lo que pasa es que en medio de esto, bueno, se alborotó el avispero, ¿no? En relación a eso. Pero nosotros vamos a seguir actuando con respecto a la agenda de trabajo que nosotros tenemos. No tenemos por qué modificarla. La relación con China para ustedes es fundamental. Hay una relación económica privilegiada. Como no, nosotros estamos vendiendo ahorita mucho petróleo de China. China los va a apoyar en este diferendo. Hemos recibido ahorita, por ejemplo, el canciller Lavrov acaba de dar una manifestación de solidaridad muy firme con relación a Venezuela. Canciller ruso. Para terminar ya en la fase final de esta última etapa, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las jugadas, las movidas que siguen desde Venezuela y cuáles deberían ser desde el caso mexicano? Nosotros lo que hoy le exigimos al gobierno de Estados Unidos es que cambie su posición con respecto. Están equivocados, no han sabido leer lo que pasa en Venezuela. Nosotros somos un país de paz, vamos a actuar por la vía diplomática, vamos a actuar por la vía política. Y si llegase a haber una agresión militar contra nuestro país, ¿no? Nosotros vamos a defender nuestro país. Es lo menos que podemos hacer. Es decir, nosotros somos, y en eso sí vale la frase, somos descendientes de Simón Bolívar. Y desde México y América Latina, ¿qué se puede hacer en 10 segundos? Decirle al gobierno de los Estados Unidos, dejen quieta Venezuela. Eso es todo. Roy, muchísimas gracias por tu participación hoy aquí en la noche. Y a ustedes, amigos, también estamos muy agradecidos de su participación a Contracorriente. Ya saben que los esperamos la próxima semana a las 10 de la noche. Y a continuación, no se lo pierda, lo que Rompevientos se llevó con la atinadísima conducción de Jesús Taylor. Siga usted con nosotros.